Dejo así, Peñá, dejo así, Tadajú. Les saludé en la lengua de mis abuelos. Buenas noches, señores. Buenas noches, señoras. Hoy es el Día Internacional, hoy es el Día Nacional de los Pueblos Afromexicanos y el día de ayer fue el Día Nacional Internacional de los Pueblos Indígenas. México es un país multilingüe, pluricultural, que está sustentado en sus pueblos indígenas y sus pueblos afromexicanos. Yo saludo muchísimo a todos los partidos. Al jefe Zambrano le digo, él fue mi jefe de campaña en Hidalgo, por eso le digo, jefe Zambrano, nos hace falta. Saludo con mucho gusto su apertura hacia la sociedad civil para que hicieran realidad que muchos participáramos en este proceso, pero sobre todo agradezco a los más de 500,000 ciudadanos que firmaron por una servidora. Muchas gracias. Hace unos días asistí a Palacio Nacional a hacer valer mi derecho de réplica. Toqué y toqué en la puerta y no me abrieron. No era un capricho, era la orden de un juez que me permitía hacer valer mi derecho de réplica porque el presidente había mentido. El presidente dijo que yo quería quitar los programas sociales. ¿Cómo se imagina el presidente que yo puedo quitar un programa social a los adultos mayores si mi abuela se murió tirada en un petate por falta de atención médica? ¿Cómo se imagina el presidente que yo puedo quitar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro si gracias a una beca yo pude estudiar en la Facultad de Ingeniería? ¿O cómo se imagina el presidente que yo puedo quitarle la beca Benito Juárez a los niños de este país si a esa edad yo tenía que vender gelatinas en mi pueblo para echarle la mano a mis padres? Justo el haber estudiado ingeniería me enseñó que había dos clases de ingenieros, los que dan pretextos y los que hacemos las cosas. Y yo decidí ser una ingeniera que hace las cosas. Ese día en Palacio Nacional me di cuenta que no soy la única persona a la que el presidente le ha cerrado las puertas. Le ha cerrado las puertas a los niños con cáncer, le ha cerrado las puertas a los maestros, le ha cerrado la puerta a los médicos, le ha cerrado la puerta a las mujeres, le ha cerrado la puerta a las madres buscadoras. Ese día yo recibí un mensaje muy, muy poderoso y entendí que esa puerta de Palacio Nacional se abre de adentro hacia afuera. Y desde aquí les digo que entre todos la vamos a abrir juntos para que los papás de niños con cáncer puedan entrar, para que esas mamás buscadoras puedan ser atendidas, para que esos jóvenes que hoy no tienen esperanza puedan encontrar una esperanza. Necesitamos abrir la puerta de Palacio Nacional a los maestros, a los doctores, que hoy están reclamando ser escuchados ante este cambio de pasarlos al IMSS Bienestar y que desafortunadamente no son escuchados. Yo estoy convencida que México ya no necesita más odio, ya no necesita más división, que lo que México necesita es un gobierno de coalición como el que representa este Frente Amplio por México. Estoy convencida que estos tres partidos juntos vamos a lograr devolverle la esperanza a millones de mexicanos que la han perdido, porque esa palabra esperanza es la palabra que más escucho en la calle, es la palabra que la gente, aparte de decir nos devolvieron la alegría, nos devolvieron la esperanza, estoy convencida que es la única manera de que Palacio Nacional se abra para todos y cada uno de los mexicanos. Por eso es importante que caminemos juntos y de la mano para lograrlo. Muchas gracias. Undunti Jamadi. Gracias, muchas gracias, Xóchitl. Muchas gracias a los cuatro. Me gustaría que también nos compartieras en este tema de quiénes somos, qué advertimos. Una de las preocupantes también de la ciudadanía, por supuesto, me atrevería a decir que la principal es el sustento que llevan a su casa y a su familia, lo cual se ve mermado con la inseguridad. La gente tiene miedo de salir a la calle y tiene miedo de salir a trabajar. Bueno, sin lugar a dudas estuve en Cajeme, estuve en Celaya, estuve en Tijuana y pues la gente lo que me dijo es la violencia. Por eso yo digo que la política de abrazos y no balazos es un fracaso. Y yo les he dicho a todos que tengo los ovarios para enfrentar a los delincuentes y aplicar el Estado de Derecho, no tengo ninguna duda. Por supuesto que el tema de salud es brutal. Destruyeron el Seguro Popular, los gastos catastróficos ya no existen para cáncer de mama, para cáncer de niño, para enfermedades cardio, infartos a miocardio, y entonces la gente se está descapitalizando.
50 millones de mexicanos no tienen seguridad social, y eso lo acabamos de saber por el Coneval, y eso los ha llevado a que los apoyos que les dan a los adultos mayores pues se vayan en la compra de medicinas. Y la parte económica, coincido contigo, el campo, obviamente, pues el hecho de que hayan prácticamente desaparecido acerca estos precios que se le pagaban a los productores de los diferenciales de acuerdo a los precios internacionales, las coberturas para que tuvieran precios justos en el campo, pues es algo que desapareció y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Gracias, Xochitl. Yo creo que todo se reduce a la aplicación de la ley. La ley sí es la ley. Necesitamos recuperar el Estado de Derecho en este país, porque de ahí se derivan muchísimos de los problemas. Yo misma, pues todo esto inició porque el presidente no quiso acatar un amparo que un juez le dio, y ahora que lo acusan de violencia política por cuestión de género, pues ahora resulta que él es el víctima, ¿no? Él siempre tiene que ser la víctima, el de Palacio Nacional, y no acepta que justo la violencia política en razón de género, pues es que porque durante muchos años las mujeres fuimos violentadas y lo seguimos siendo. Entonces no me gusta a mí victimizarme, pero sí creo que el Estado de Derecho tiene que aplicarse en México a como dé lugar, y de ahí se van a derivar pues la confianza. Si no hay confianza, pues seguramente no habrá inversiones en el país. Y yo sí creo que México hoy está ante una de las mejores oportunidades en su historia, que es el nearshoring, y yo voy a hablar de eso un poco después, porque sí creo que por ahí va, y para ello tenemos que hacer varios ajustes a las políticas que hacemos. Sobre la inseguridad, yo diría que la principal causa de la impunidad tiene que ver con la incapacidad, la ineficacia del gobierno y la corrupción, lo cual generan impunidad, y la impunidad genera más violencia, y eso se va convirtiendo en un círculo vicioso donde sí hay causas aledañas que tenemos que abordar, pero hay comunidades que son pobres pero no delinquen. Bueno, primero yo sí me imagino un país donde podamos reducir la brecha de desigualdad. Ese es el gran pendiente de nuestro país. La pobreza y la marginación se tienen que resolver con igualdad de oportunidades. Pero obviamente el échale ganas no es suficiente. Si no ampliamos la cobertura de preparatorias, si no construimos más universidades, a mí me tocó construir 10 universidades interculturales bilingües cuando fui comisionada de los pueblos indígenas, pero hoy debería de haber 30 universidades interculturales. Necesitamos un país donde podamos salir a la calle sin sentir miedo, donde las mujeres no sean violadas ni asesinadas. Y obviamente para ello pues necesitamos reconstruir a las policías desde lo municipal, lo estatal, y sobre todo pues tener una policía nacional que no le tenga miedo al entrarle a combatir la delincuencia, pues porque de alguna manera les tienen prohibido hacer esto. Yo sí me imagino un país donde las energías limpias sean el futuro y donde luchemos de manera frontal contra el cambio climático. Gracias, Xochitl. Pues justo con el tema de programas sociales empezó mi debate con el presidente de la República. Estoy absolutamente de acuerdo con los programas sociales. Estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, con el apoyo a los adultos mayores, con la beca Benito Juárez. También estoy convencida que los mexicanos merecen más, que los adultos mayores, además del apoyo, deben de tener medicamentos. El otro día entré a casa de 2 mujeres que no tenían un solo diente. O sea, no es posible el abandono en el que tenemos a nuestros adultos mayores. También estoy convencida que una de las maneras de salir de la pobreza es impulsar el empleo. Por eso la beca Jóvenes Construyendo el Futuro les debe de dar inglés, computación, habilidades digitales, robótica, inteligencia artificial a los jóvenes, pero también necesitamos que los empresarios le paguen más a los trabajadores. O sea, no podemos seguir teniendo salarios de miseria en este país con empresarios ricos y empleados pobres. Y creo que ahí podemos disminuir la desigualdad y la pobreza. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo ves en el México de hoy los pesos y contrapesos? ¿En dónde estamos parados? Pues hoy estamos muy mal parados en ese tema. Me tocó ver cómo se robaron 2 votos para imponer a una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. No hemos podido nombrar 2 comisionados del INAI porque simple y sencillamente el poder de Morena no lo ha permitido. Se ataca constantemente a la Suprema Corte de Justicia. Mi solidaridad con el juez que me otorgó el amparo, porque ahora ya lo denunciaron ante el Consejo de la Judicatura, y eso está muy mal, porque el juez lo único que hizo no fue proteger la información personal que me protege la Constitución, protegió la información personal, bancaria, financiera de todos los mexicanos, porque el presidente no puede tomar esa información financiera y hacerla pública. Yo lo he dicho,
si tiene algo contra mí, que me denuncie, pero que me denuncie en la fiscalía y que no ande de perdonavidas diciendo que no me va a desaforar. ¿Qué es eso? Entonces yo sí creo que los contrapesos deben funcionar en este país y por eso tenemos que tener una Comisión de Derechos Humanos fuerte, una Corte fuerte, un INAI fuerte y tenemos que tener un INE fuerte y gracias a todos los ciudadanos que salieron a defenderlos. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente yo estoy de acuerdo que los programas sociales son indispensables, se reflejan ahora en la evaluación de Coneval de cómo ha subido el ingreso de los más pobres, no así en los que viven en pobreza extrema. Creo que ahí hay una deuda tremenda porque no están llegando los programas sociales. Y yo te voy a hablar de mi experiencia como jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Yo no decidía a quién le daba los programas sociales. La UNAM llegaba, hacía una evaluación independiente y ellos me mandaban la lista de las 3,000, 4,000, 5,000 personas beneficiarias que eran las que requerían los programas sociales. O sea, yo saqué de la mano de los programas sociales y se lo dejé a una empresa, a una institución académica como la UNAM. Gracias, Xochitl. Todavía tienes 45 para la siguiente ronda. Enrique. Bueno, finalmente yo sí creo que hay que buscar la seguridad social universal. Es increíble que las trabajadoras del hogar no tuvieran derechos laborales. Su servidora presentó la iniciativa para lograrlo. Hoy estoy sobre los trabajadores digitales. Son temas fundamentales. Y yo aquí también quisiera hacer una reflexión con Beatriz muy importante. Yo sí creo que el carisma no es suficiente, pero hoy tenemos mujeres carismáticas. Su servidora, además de valiente, es inteligente, es entrona y creo que puede ser una opción. Muchas gracias. Sobre el tema de los programas sociales que te llevó a Palacio Nacional a tocar aquella puerta que no te abrieron. Los programas sociales, ¿cómo hacer para que no estén controlados por un hombre, por una persona, no estén controlados por un grupo político, sino que realmente sirvan a quienes tengan que servir a los ciudadanos? Yo insisto que la manera de lograrlo es meter a las instituciones académicas que son imparciales, debe haber padrones públicos que sean auditables y esta es la manera de resolver pues el que un partido político se apodere de ellos. Gracias. ¿Qué propones para garantizar la seguridad de los migrantes que pasan por o vuelven a México? Fíjate que hablas de un tema maravilloso. Yo tengo que agradecer a muchos migrantes que me dieron su apoyo desde Estados Unidos y creo que ellos son una bola de soñadores, de aspiracionistas que buscan una mejor calidad de vida. Y justamente ahora que he recorrido la parte norte del país, donde el nearshoring puede ser una gran posibilidad, donde solo están llegando una de cada 50 empresas que podrían llegar a México y me he encontrado zonas con pleno empleo, zonas donde ya no hay empleados. Y por otro lado yo digo, ¿cómo es posible que le demos un maltrato a los migrantes que van a Estados Unidos si pudiéramos hacer un programa de certificación, de capacitación, de competencias laborales? Muchos de esos migrantes se podrían quedar en México en habilidades como soldadores, electricistas, electrónicos y creo que decidirían quedarse con un salario digno y no tener que ir a la frontera a tratar de cruzar. Por otro lado, muchos de los migrantes que viven allá pues también podrían aprovechar el nearshoring porque hoy lo que más se está ocupando para esto es energía limpia. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué no crear fondos de inversión? Yo creo que tenemos que pasar de las famosas APP a APPS, Asociaciones Públicas Privadas Sociales, donde pueda haber fondos de migrantes, donde, por ejemplo, en La Ventosa, donde los ejidatarios son dueños de sus ejidos o son comuneros y hoy solo llegan y le rentan, hoy solo les dan una parte, pues ellos podrían ser socios del negocio. Imagínate, dinero de migrantes, dinero del gobierno mexicano, las comunidades indígenas poniendo la tierra, poniendo mano de obra. Y creo que entre los migrantes y los que van de paso podríamos crear un país mucho más justo, mucho más seguro y México puede aprovechar la mano migrante para crecer y para que muchos vuelvan. Gracias. Muchas gracias, Xochitl. Gracias. Decirle al PRD que lo necesitamos. Y simplemente la vida me ha dado la oportunidad de recorrer el país. Me tocó hacer la subestación de Basasiachi para electrificar la Tarahumara, construir el hospital de la montaña de Guerrero, que era el lugar donde más mujeres morían de parto en este país, construir la carretera Tlapan-Barquelia, que permitió reducir el número de horas, pero sobre todo apoyar a mujeres que bien pudieran emprender sus propios negocios, como las mujeres de Amialco, que me acabo de encontrar, a Genoveva, que ya tiene 50 mujeres contratadas, que son artesanas,
hermanas y que ahora una de ellas ya estudió ingeniería en sistemas y lleva la página de su organización. Creo que eso es muy importante porque ahora que he regresado me doy cuenta que antes la zona Cora, Huichol, Tepehuana, pues tenía pobreza, pero hoy tiene violencia. Me di cuenta que las zonas más marginadas siguen siendo pobres, pero ya ni siquiera llega el programa Oportunidades, hoy no llega nada. Entonces sí creo que necesitamos revisar lo que está pasando con la violencia, revisar lo que está pasando con la falta de medicamentos, revisar lo que pasa con el abandono al campo. Yo me quiero quedar con una experiencia con Elsa. Estuve con Elsa en Puebla, que es una mujer que se recicla basura, que recoge basura, y estábamos platicando y me contó con un orgullo que su hijo se graduaba al día siguiente de dentista, pero que además su otra hija también iba a estudiar diseño gráfico y que le faltaba ya muy poco tiempo. Entonces, para mí, después de toda esa situación que vi de pobreza, de marginación, pues también me entusiasma ver que hay una nueva esperanza, porque las esperanzas de Elsa pues son las de los migrantes que se van para buscarlo hacia sus hijos. Yo estoy convencida que el país está peor que nunca, que los de la 4T echaron a la basura todo lo que los mexicanos y la confianza que les dieron. Han destruido todo, bueno, casi todo, porque lo único que no han podido destruir es la esperanza, porque la esperanza ya no les pertenece. La esperanza sigue ahí, en miles de personas que se levantan todos los días a seguir luchando. Esa esperanza nunca muere. La esperanza solo ha cambiado de manos y ahora nos pertenece a nosotros. Y yo desde aquí les digo que con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos, porque México merece más. Muchas gracias. Gracias, Xochitl. Síguenos en Twitter, @feelingmx, y en nuestra fanpage en Facebook, laestaciondelamor.net.